amigos, bienvenidos una vez más a la transmisión de la Palabra de Dios. El día de hoy quiero hablar acerca de la oración, cómo podemos orar. En otras transmisiones he estado hablando mucho acerca de que una respuesta que podemos obtener de parte de Dios es a través de la oración. Siempre estoy compartiendo de que es importante que nosotros le digamos a Dios lo que pensamos, lo que sentimos en distintas situaciones, pero no he explicado cómo podemos orar, cómo podemos aprender a orar, y por eso en este día quiero compartir acerca de la oración. La oración es una plática con Dios. ¿Cómo podemos aprender a orar? Pues orando. No hay otra forma en que nosotros podamos aprender a orar sino comenzando a hacerlo. Ahora, hay puntos importantes que pueden estar incluidos en la oración y eso es lo que yo quiero compartir el día de hoy. La oración no es un rezo, porque los rezos son como unas oraciones ya establecidas que tú repites. Entonces, la oración no es repeticiones, no son rezos, no son como especie de poemas, no, es algo que fluye de tu corazón, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas, y se lo expresas a Dios con tus propias palabras. Ahora es importante que cuando oremos incluyamos estos tres elementos que quiero compartir el día de hoy. Vamos a ver primeramente en la Biblia en Lucas 18. Lucas 18 dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense cómo el Señor habla acerca de la necesidad, dice aquí, de orar. ¿Cuándo? Siempre, de orar siempre y de no desmayar. Necesitamos orar siempre, necesitamos no desfallecer en la oración, necesitamos ser constantes y perseverantes, porque eso es lo que nos está enseñando en esta parábola el Señor, que hay que ser perseverantes. Y Dios, que es un Dios justo, dice que Él no se tarda en respondernos, pero dice: ¿pero hallará fe en la tierra? Es una pregunta, ¿no? Dios quiere responder tus oraciones. La pregunta es: ¿hallará fe en ti y en mí? Cuando yo compartí acerca de la fe, hablamos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto tú lo encuentras en Hebreos 11. Y es importante que cuando nos acerquemos a Dios tengamos fe, creamos que Dios nos está escuchando, porque si tú no crees que Dios te está escuchando, pues difícilmente vas a orar, difícilmente le vas a tomar sentido y mucho menos vas a estar perseverando en la oración. Entonces, un punto importante es que nos acerquemos a Dios con fe, porque Él nos quiere responder, dice aquí en lo que leímos, pero la pregunta es: ¿hallará fe en ti? ¿Hallará fe en mí? Hay que orar, es tiempo de orar, es tiempo de que tú encuentres en la oración algo deleitoso, algo bonito. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas a Dios, tú despojas tu corazón, tus cargas, y tú obtienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice en otra parte de la palabra que el trono de Dios es un trono de misericordia, y que nos acerquemos confiadamente ante ese trono de misericordia para alcanzar la gracia y el oportuno socorro. O sea, está el Señor en su trono esperando a que tú y yo vayamos a Él y podamos pedir ese socorro y pedir esa gracia que necesitamos. Ahora, ¿qué elementos debe de incluir nuestra oración? Porque la oración, pues ciertamente es lo que tú sientes, se lo vas a decir a Dios,
Pero no nada más es puro pedir, 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 pedir. O sea, hay elementos que forman la oración y que tú cuando ores los puedes tomar en consideración y van a hacer de tu oración algo más completo, más enriquecido, más rico. Vamos a ver primeramente Juan 4:23. Juan 4:23, se me acaba de caer mi celular y pues ya voy a tener que buscarlo aquí. Me voy a tardar un poquito más, pero pues, está bien. Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nos habla acerca de la adoración. A Dios tenemos que acercarnos con adoración. Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser adorado. No necesitamos de ninguna representación, porque aquí dice que Dios es espíritu y nos tenemos entonces que acercarnos a Él. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. No necesitamos verle para poder orar, para poder adorarle, para poder alabarle. Es una cuestión espiritual. Entonces la adoración es un componente importante dentro de tu adoración. ¿Cuál es la adoración? ¿Qué es la alabanza? Bueno, Hebreos, en el libro de Hebreos nos habla, Hebreos 13:15, que son fruto de labios que confiesan su nombre. Miren, Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces la alabanza y la adoración a Dios es todo aquello que tú puedas decirle a Dios de lo que Él es, de lo que Él representa para ti. Es fruto de labios que confiesan su nombre, que declaran cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Pues Dios es bueno. Entonces tú le dices: Dios, tú eres bueno. Dios es grande. Tú dices: Señor, tú eres grande. Señor, tú eres digno de ser alabado. Señor, tú mereces toda la gloria. Señor, tú eres poderoso. Estás declarando lo que Dios es. Por eso dice: fruto de labios que confiesan quién es Dios. Entonces tienes que decir: Señor, tú eres el proveedor, tú eres el todopoderoso, tú eres el creador del cielo y de la tierra. O sea, declarar todo eso que es Dios, eso es alabar al Señor. Ahora aquí dice que tenemos que ofrecerle a Él ese fruto de labios y que de repente dice es un sacrificio. ¿Por qué? Porque no siempre tienes ganas de agradecer, no siempre tienes ganas de alabar, no te sientes a veces con ese sentimiento, ¿no? Cuando estás contento, pues sí, ¿verdad? Te gozas y te alegras y Señor eres bueno, pero cuando no te sientes así, te sientes triste, te sientes desanimado, como que no, te cuesta un poco de trabajo decir: ay Señor, te adoro, te bendigo, cuesta trabajo, pero sabes que por eso es un sacrificio, algo que requiere de esfuerzo, si es que no tienes esa fluidez a la hora de adorar. Pero es bien importante que adoremos y que alabemos. ¿Por qué? Porque eso le agrada a Dios. Vamos a ver Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Y vuelve a decir: el que sacrifica. Fíjense, es más, si tú adoras al Señor a pesar de que tú no lo sientes, de que tú en ese momento no estás en el mejor sentimiento de hacerlo, dice: y que el Señor recibe la honra. Dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. O sea, a Dios le agrada cuando su pueblo, cuando sus hijos le alaban y le adoran. ¿Qué más? Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Vamos a ver qué dice. Primera de Tesalonicenses 5:18. Desde el 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La acción de gracias. Dentro de la adoración es la acción de gracias. Decirle: Señor, gracias por esto, gracias por esto otro. O sea, siempre hay que aprender a ver las cosas buenas
de Dios las cosas buenas que nos suceden. Puede que haya una situación que traiga cosas tristes, traiga cosas malas, pero dentro de eso, si tú le buscas, va a haber cosas en donde tú puedes agradecerle a Dios. Y eso es bueno. Filipenses 4, 6 y 7. Este me gusta mucho porque nos habla acerca de que nos acerquemos a Él. Dice, por nada estés afanosos. O sea, cuando algo nos preocupa, cuando algo nos inquieta, nos metemos en una situación de estrés, de afán, de ansiedad. Pero aquí el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué, hijo mío, hija mía? No estés afanada. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, la acción de gracias es importante. Cuando tú estás alabando, cuando tú estás adorando, eso incluye que tú también agradezcas a Dios sus bondades. ¿Y qué va a suceder? Dice aquí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Dios tiene una paz que a tú no la entiendes, tú la sientes, Él te la da, a pesar de que a lo mejor estás en medio de una tormenta, tú tienes paz. Bueno, cuando tú oras de esta manera, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón. O sea, sientes la paz aquí adentro, pero también tu pensamiento, porque nuestros pensamientos viajan bien rápido, ¿no? Ya estamos pensando, ¿y si sucede esto? ¿Y si pasa lo otro? Y eso nos angustia. Pero aquí dice que cuando oramos viene una paz que va a guardar tu corazón, pero también tu pensamiento. Y eso es una gran bendición, porque no nada más es decir, ay, pues qué bueno que me siento mejor. No, es que verdaderamente Dios te escucha y verdaderamente Él toma tus peticiones. Ninguna oración es en vano, ninguna. Así el Señor te dé una respuesta a lo que tú quieres positiva, o a lo mejor Él te dice que no, no importa. De todas maneras, ninguna oración es en vano. Cuando tú oras, tú estás reconociendo que dependes de la respuesta de Dios. Y eso a Dios le agrada, que su pueblo dependa de Él. Bueno, entonces la oración contiene alabanza, adoración y acción de gracias. ¿Qué más contiene? Número 2, confesión. Hay que confesarle a Él nuestros pecados. Vamos a ver Isaías 59:2. Isaías 59:2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjate, esto está bien tremendo. ¿Por qué? Porque hay algo que impide la oración, y eso es el pecado. Mucha gente dice, es que a mí Dios no me responde, es que Dios a mí no me escucha. Bueno, posiblemente lo que está pasando es que hay pecado que impide que Dios escuche la oración. Ahora dice la palabra en el libro de Romanos que todos hemos pecado. No hay nadie que diga yo no he pecado nunca. Todos hemos pecado, y dice la palabra que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, hemos sido apartados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, Él no cohabita con el pecado. Por eso vino Cristo Jesús. La misma palabra nos lo dice, en que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Jesús tomó el lugar que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados, y Él llevó en la cruz el pago de nuestros pecados. Entonces es a través del sacrificio de Jesús que nosotros podemos obtener perdón de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces todos nosotros como pecadores merecemos la muerte, pero aquí la buena noticia es que Jesús tomó tu lugar y mi lugar, y Él murió para que nosotros no muriéramos espiritualmente. Y su sangre preciosa que fue derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Entonces es importante que cuando vengamos a Dios estemos limpios de pecado. No porque nosotros podamos limpiarnos por nosotros mismos, eso no se puede, porque nunca ninguna obra podría alcanzar el perdón de Dios. Lo que sí alcanza el perdón de Dios es la muerte de Cristo Jesús en la cruz, por ti y por mí. Entonces, gracias a su sacrificio, tú y yo alcanzamos perdón de nuestros pecados. Y bueno, vamos a ver uno más, Salmo 66:18. Salmo 66:18 dice:
si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, cuando hay pecado, Dios no escucha, o sea, es una realidad. O sea, Dios, bueno, te escucha porque Él está en todos lados y te oye. Pero hay un obstáculo cuando hay pecado. Pero, gracias a Dios por Jesucristo, porque a través de Él podemos pedirle perdón. Eso es lo que tenemos que hacer. Pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras desobediencias, por aquello en lo cual nosotros le ofendemos. Primera de Juan 1:9 es un versículo tremendo porque dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, todos hemos infringido la ley de Dios en algún momento. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque la palabra dice que somos pecadores, pero dice aquí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no es por nuestros méritos, es por los méritos de Jesús que tú y yo alcanzamos perdón, somos limpiados, somos lavados, y entonces no hay ningún obstáculo para la oración. Él te escucha, Él te escucha. Ahora, otro punto importante en Mateo 5, 23 y 24. Por eso este punto que estoy tratando ahorita es la confesión, porque tenemos que confesar nuestros pecados a Él para que no haya obstáculos en la oración. Pero también tenemos que estar listos a que no guardemos en nuestro corazón algo en contra de alguien, porque eso también puede ser un impedimento para la oración. Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando estamos mal con otras personas, cuando les guardamos rencor, cuando les guardamos resentimiento, cuando no perdonamos a los hombres sus ofensas, entonces eso se convierte en un obstáculo para la oración. De hecho, en el Padre Nuestro nos dice el Señor Jesús: y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, esto es un perdonar. Yo perdono al que me ha ofendido y Dios me perdona. Pero si yo retengo el perdón, si yo digo no perdono, entonces ahí hay un obstáculo en la oración. Y lo que queremos es que la oración fluya, que la oración sea efectiva. Entonces, cuando oremos, como dice aquí, si nos acordamos, si el Espíritu Santo trae a tu corazón, ¿sabes qué? Te peleaste con tal persona, tienes esto en contra de alguien, ¿sabes qué? Perdónalo. No es fácil perdonar, pero ¿sabes qué? Si tú das el paso y dices yo perdono a esta persona, y aunque tú no lo sientas en ese momento, tú dices yo lo perdono porque yo quiero perdonar, Señor, porque yo quiero estar bien contigo. Si tú lo haces, la gracia de Dios viene sobre tu vida y tú vas a soltarlo. Tú vas a soltarlo. Aquí no se trata de ver si él tuvo la culpa o yo tuve la culpa y si fue justo o injusto. No se trata de eso. Se trata de que tú seas libre en tu corazón del resentimiento, del rencor, de la falta de perdón, que tú sueltes, porque cuando tú sueltas tú eres liberado y es lo que el Señor quiere, que seamos libres. Entonces, cuando oremos, si ahí el Espíritu Santo, si nos acordamos que hay algo en el corazón que está mal con alguien, hay que perdonarlo, hay que soltarlo y decláralo, dilo. Te va a costar trabajo en un principio decirlo. Muchos dicen, es que va a ser hipócrita decirlo perdona porque, ay, no lo perdono. Pero ¿sabes qué? Cuando tú eres obediente al Señor y tú dices, yo lo perdono, y sientes acá horrible y dices, uy, ¿cómo estoy diciendo eso? ¿Sabes qué? Viene el Espíritu Santo y te da la gracia. Y tú lo dices y te cuesta trabajo, pero al otro día lo vuelves a decir y te sigue costando un poquito y al otro ya te cuesta menos. Llega el momento en que, ¿sabes qué? Tú vas a ver que eso es libre. Eres libre. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos libres. Bueno, entonces, ¿qué contiene la oración? Alabanza, adoración, acción de gracias, la confesión de que le declaremos al Señor que no haya nada que estorbe nuestra oración, y entonces sigue la petición, como veíamos, ¿verdad? Ahí en Filipenses, ¿no? Que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Juan 16, 24 nos dice, es una promesa muy linda, Juan 16, 24
nos dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hay que pedirle entonces al Señor todo aquello que tú necesitas, que tú deseas, de lo cual tú tienes inquietud, alguna situación, y empieza a decirle: Señor, esto, empieza a decirle con tus propias palabras lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que tú necesitas de Él. Háblalo. Él quiere que tú tengas alegría, que tú tengas gozo. Él se deleita en dar a sus hijos, y quiere que pidas y que recibas también. ¿Por qué lo quiere dar? Y es como nosotros, como padres, nosotros le damos todo lo que podemos a nuestros hijos, lo que sabemos que les hace bien, pero si ellos nos piden algo que les hace daño, nosotros no se lo vamos a dar. Así es Dios. Por eso el Señor a veces da respuesta afirmativa a lo que tú pides, y a veces te da una respuesta negativa, pero su gran amor es el que nos da lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Por eso es bueno decirle, como en el Padre Nuestro: haz tu voluntad en mi vida, aquí en la tierra como en el cielo, haz tu voluntad. Me someto a tu voluntad, porque Dios siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas. Y dentro de la oración hay un tiempo que también es importante, que oremos por otros, no solamente por mí, no solamente por mis cosas, sino también acordarme que hay gente que necesita que oremos por ellos. En Efesios 6:18 nos habla de la oración por otros, que es la oración de intercesión. Así se le dice: intercedes tú por otra persona, por otra necesidad, por otra petición. Y dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dentro de la oración hay que también tomar ese tiempo de orar por otros. Y eso también es algo bien enriquecedor. Por ahí yo leía un cuadrito que decía, qué hermosos están en las oraciones de alguien más. O sea, es uno de los amores más grandes que tú puedes manifestar, el poder hablar con Dios sobre una persona, sobre otra necesidad que no eres tú. Eso nos desprende del egoísmo, de nada más nosotros. Entonces es importante dentro de la oración tomar ese tiempo de orar por las necesidades de otros, orar por otros que están en un camino equivocado también, porque Dios escucha. Dice en el libro de Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces nada de lo que tú y yo pidamos al Señor va a ser en vano. Y yo espero que tú tomes estos puntos y tú puedas aprender a orar. Si es que no lo has hecho, que tú comiences a hacerlo tomando en cuenta estos puntos que he compartido contigo, y toma en consideración que tal vez en un comienzo tú oras un poquito de tiempo, tal vez unos 3 minutitos, 5 minutitos o algo muy cortito, pero sabes, conforme lo vayas haciendo, tu tiempo de oración se va a extender y no va a ser algo fastidioso, no va a ser algo que tengo que hacer y qué penitencia, no. O sea, después tú te vas a deleitar y lo vas a hacer más tiempo, y cuando termine la oración tú te vas a sentir con esa paz, con ese gozo, porque sabes una cosa: nadie que se acerque a la presencia de Dios sale como entró. Nadie sale con manos vacías, porque Dios es tan bueno que Él te bendice, que Él te llena de su presencia, porque en su presencia hay esa plenitud de gozo. Y no hay otra forma de ir a la presencia de Dios más que en la oración y en la adoración y alabanzas. No hay otra forma de acercarse a Dios sino es a través de ello. Y pues yo te invito a que tú lo hagas, tú lo experimentes, y vas a ver que te vas a sentir diferente si tú nunca lo has experimentado. Si tú eres hijo de Dios, si tú ya eres cristiano, pues sigue adelante, sigue fiel a tu oración, ten esa disciplina. De repente es difícil mantener una disciplina, pero créeme que cuando tú lo logras, de tener esa disciplina, es parte de ti. La oración viene siendo parte de ti, y no puede pasar un día sin que tú puedas hablar con Él. Dios te bendiga y gracias por sintonizarnos.